Bienvenidos a una nueva emisión de América Directo. Hoy estamos en vivo con el doctor Alberto Loizaga. Dentro de la próxima media hora ustedes van a poder enviarle sus preguntas al doctor. Les cuento que el entrevistado que tenemos hoy es médico clínico, psicoanalista e instructor en técnicas de meditación. Fundó hace 15 años el Centro Actitudes que Sanan en Buenos Aires, Argentina. Él trabaja sobre técnicas de meditación desde hace 40 años y es un reconocido conferencista internacional en temas vinculados con la salud y el desarrollo de los valores humanos. Buenas tardes, doctor Loizaga. Soledad Blardone los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado con ustedes. Bueno, un placer tenerlo con nosotros hoy. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué es la meditación? ¿Cuáles son sus beneficios? Bien, la meditación es una técnica para poder conectarse con nuestra presencia que pasa habitualmente inadvertida a la mente. Siempre estamos siendo objeto de nuestros propios pensamientos y vivimos atados a un pasado o a un futuro, perdiendo la conexión con nuestra libertad que surge en el espacio del ahora. Cuando nosotros sentimos nuestra presencia y reconocemos que tenemos pensamientos y podemos elegir qué tipo de pensamientos, con qué quedarnos, elegir pensamientos que nos traigan un beneficio, un bienestar, y tratar de vaciar nuestra mente, necesitamos una técnica, ya que poder estar sin pensar y sintiendo la presencia de la hora no se logra y esta técnica no se educa en universidades o colegios, desgraciadamente. Fruto de esta ausencia, la gente sufre siempre con pensamientos y tiene su peor enemigo en la mente, que no para de pensar y nos llena de juicios, de angustias, a veces carga del pasado. Entonces la técnica consiste en quedar, ante todo, el cuerpo tiene que estar cómodo y quieto, sentado, y el que me escucha seguir esta instrucción. Uno puede mantenerse con los ojos abiertos si tiene un horizonte donde no distraerse, pero es preferible hacerlo con los ojos cerrados, y repite un sonido mental que no tiene significado intelectual. Ese sonido se llama mantra. Un mantra es un sonido que está compuesto de vocales y consonantes que limpia la mente. Nos conecta con lo profundo, con lo que no vemos, pero que sí somos. Porque el ser humano solo a veces queda en la superficie de los hechos, en las apariencias. Y para profundizar en esencia, para tener paz interior, tenemos que sentir nuestra presencia. Por ejemplo, un sonido que puedo pensar y que es un mantra que está en mis libros, he escrito varios libros sobre este tema, es Shaim, Shaim, Shaim. Ya es un sonido que nos conecta con el ahora, y in es hacia adentro, el sonido in nos permite profundizar. Si uno está quieto, pensando y repitiendo dulcemente, suavemente el sonido Shaim, 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 con un pensamiento que se repite a sí mismo, el resto de pensamientos que vienen y traen se van aclarando. Uno puede permanecer conectado con un aparente vacío, pero sintiendo paz, sintiendo tranquilidad. A su vez, en ese espacio conecta con un nuevo orden creativo. Uno es el creador de su propia vida. No es un pensar humano, sino es un ser humano. Y ese sentimiento de ser es el que nos permite no solo ser protagonistas como actores de nuestra vida, sino directores, guionistas de cómo queremos vivir. Esto es una visión de una nueva conciencia que por suerte está ocurriendo en este fin del 2012 y que es un estado nuevo de conciencia. Lo que uno conoce, si no sabe meditar, es lo que significa estar dormido, o estar soñando, estar en un sueño, o estar lúcido, atado a los pensamientos. Este cuarto estado es un estado de estar despierto,
por eso se llama despertar de la conciencia, sintiendo un sentimiento de paz, de amor, de luz, que da bienestar y que siempre es altruista. O sea, no es solo para uno. A veces se lo ve el meditador como una persona egoísta que se encierra en sí mismo. Es al revés. La meditación abre a una energía nueva que se comparte y se respira en el ambiente en que uno medita. Por eso yo enseño a meditar incluso en cárceles, o enseño a meditar en manicomios, y la gente que aprende a meditar influye en el ambiente más cercano. Si una persona cada 10 lograra meditar, el mundo no tendría crisis, guerras, sino que estaría en un mundo nuevo, que es lo que pronostican como solución los profetas en última instancia, autores como Eckhart Tolle, que escribió El poder de la hora, o Deepak Chopra, a los cuales yo me sumo. Hace 40 años que vengo enseñando esto, y que por suerte veo que antes era visto como algo esotérico, y que hoy en día se enseña en Estados Unidos, en universidades o en empresas, se lo practica para lograr bienestar laboral. Okay. ¿Querés ampliar la pregunta? No, estamos recibiendo varias preguntas de la gente, entre ellas, por ejemplo, Sabrina desde Colombia, que le pregunta justamente si se puede meditar en cualquier lugar y desde qué edad conviene hacerlo. Se puede meditar siempre que uno pueda pensar y quedarse quieto, ya sea viajando, si uno cierra los ojos y se conecta. Se puede meditar en un baño, se puede meditar en un escritorio, o se puede meditar en un ambiente donde no tenga distracciones. La técnica que transmitimos se puede usar siempre que uno pueda estar más o menos 10 minutos quieto en un lugar, ya sea viajando o en un supermercado. A veces yo medito si mi mujer va a hacer shopping, yo me quedo sentado y me conecto con esa esencia que me da paz y disfruto de mi presencia. Y se medita desde que uno puede pensar. O sea que los niños, a partir de los 10, 11, 12 años, ya tienen capacidad para meditar. La técnica para meditar en los niños es distinta, usa distintos sonidos. Por ejemplo, el mantra de un niño sería Eng, Eng, Eng. Y los sonidos cambian de acuerdo a las edades, pero eso lo tiene que marcar el instructor de meditación. También están mis libros, o sea, en el libro Actitudes que están, que publica ahora Guijarro, que invito incluso a la concurrencia que si quieren venir el 29, el lunes 29 a Samsung Studios, si están en Buenos Aires, en San Telmo, bueno, ahí mismo también voy a transmitir la técnica de meditación. En su libro justamente usted habla de 12 actitudes que sanan. ¿Cuáles serían estas actitudes? Estas son las mismas que cuando uno se queda quieto, sin reaccionar a los estímulos, la primera actitud que sana es descubrir que el ser humano en su propia naturaleza tiene una fuente de paz, de amor, de luz, que es la esencia. Y dice que la esencia de la conciencia humana es feliz. Lamentablemente la mente no llega a esa esencia. Y para llegar a esa esencia, el segundo principio es que uno tiene que perder los miedos. Y que perder los miedos requiere de un conocimiento. Ya que mentalmente, si uno no tiene ese conocimiento, siempre se siente víctima de amenazas que vienen de afuera. Entonces, ¿cómo responder y darse ese espacio propio para evitar tener temor y miedo? Es el tercer principio, que es darse ese conocimiento y permanecer con paz interior, más allá de lo que ocurra afuera. El cuarto principio es una llave para dejar ir las heridas que todo ser humano arrastra. O sea, porque siempre arrastramos hechos que pudieron ser mejores en nuestro pasado. Y todo ser humano siempre tiene algo malo hecho. Y el perdón es la llave de poder sanarse, tener compasión y no juzgar. De la capacidad de ver lo que une, en vez de ver lo que desune, es el sexto, y percibir la agresión como un pedido de ayuda es una capacidad que nos hace vivir en un mundo donde permanentemente a veces nos sentimos agredidos
vivimos broncas, ira, y no sabemos cómo responder a esas agresiones, salvo que uno sienta que el que nos agrede, o el que no nos entiende, en realidad podemos ayudarlo, en vez de identificarnos con la bronca, con la agresión, tener un momento de reflexión, de no reaccionar y nuevamente percibir esa agresión como un pedido de ayuda. Ahí se completan los principios también con aspectos profundos que dan sentido a nuestra vida, que nuestra vida tiene un sentido y que la conexión con la conciencia humana tiene un propósito. El propósito del tiempo es poder elegir y crear una madurez de encontrar una fuente interior profunda que no cambia, que es espiritual, y que ese es el primer propósito del ser humano. Conocer que es un ser espiritual viviendo experiencias terrenales. En la meditación todos esos principios se viven con la técnica. La gran pregunta es qué hacemos después de meditar, porque mucha gente medita, está con los ojos cerrados, pero sale de la meditación y vuelve al mundo reactivamente. Entonces los principios nos ayudan a mantener ese estado fuera de la meditación. Es como un backstage. Uno está en el escenario de la vida, pero a su vez tiene una fuente, tiene una plataforma, tiene un backstage que nos permite recrearnos en cada momento siendo responsables de cómo queremos vivir. Okay. Le voy a pedir si me puede leer un poquitito más fuerte y le voy a hacer una pregunta que nos llega desde España, de Luis Ángel, que pregunta ¿por qué cree que hay tanta literatura vinculada al autoconocimiento? ¿No hay una sobreexplotación de estas temáticas? Yo creo que la demanda sobre este conocimiento es fruto de que el ser humano ha sufrido una gran crisis evolutiva, creando un ego, creando un estar de mente. Permanentemente no somos seres humanos, sino somos pensares humanos. Vivimos en una mente fragmentada. Y solo nos hemos olvidado que las virtudes humanas no están en el intelecto. La humildad, la compasión, la sabiduría, la paciencia, la tolerancia, el amor, son frutos de una conciencia más profunda. Entonces, no hay duda que esto no provoca explotación, provoca libertad. Enseñar que cada ser humano puede encontrar en sí mismo las llaves para ser feliz y que la felicidad nunca viene de afuera. No viene con el dinero, no viene con el poder, no viene teniendo 2 casas, tener 2 problemas, no viene teniendo parejas, no viene, ninguno tiene un poder de transformar a otro, sino que no podemos cambiar a otra persona, siempre podemos cambiar nuestra propia respuesta frente a otra persona. O sea que este conocimiento es liberador y no hay gurús en este conocimiento. Yo no me siento un gurú o un maestro, sino que aprendo de cada persona que me hace preguntas, como en este caso, tu presencia, a pesar de estar en un video. Okay. Desde Argentina, Martina Insaurralde le pregunta ¿qué piensa sobre las técnicas de control mental que consiguen supuestamente despegarse del cuerpo? ¿Es esto verdaderamente posible o es parte de un mito? Siempre estamos despegados del cuerpo, o sea que no hay que tener control sobre, digamos, el cuerpo funciona solo. La naturaleza del cuerpo tiene un orden, una homeostasis, que no depende de nuestro pensamiento. Y el ser humano es un misterio que tiene una conciencia que está ni adentro ni afuera. O sea, no podemos decir que el cerebro tiene nuestra conciencia, porque hay operaciones de cerebro que marcan que, a pesar de tener lugares específicos en el cerebro, la conciencia trasciende. Y hay un plano de transferencia. Yo como psicoanalista sé que hay pacientes que me transfieren experiencias sin pensar, sintiendo una energía. La intuición es una energía que uno puede intuir al conocer a otra persona y saber si es una buena o mala persona. Y no es necesario usar la mente. O sea que yo no, digamos, aconsejo controlar. Sí aconsejo
sentir la capacidad de disfrutar lo que ya surge, lo dejamos de controlar y valoramos la naturaleza misma que nos tiene a nosotros. Se trata de tener un poder de alguien, se trata de dejarnos sostener por el poder de nuestra propia naturaleza. Poder confiar, tener fe en la naturaleza humana más profunda. Okay. Tenemos una consulta desde Anelia Sánchez desde Panamá que dice que muchas veces hace ejercicios de meditación y se marea y termina más nervioso de lo que estaba antes. ¿Qué está haciendo mal? Pregunta. Quizá lo que está haciendo mal es no darse tiempo de entrar en meditación más lentamente y permanecer luego de meditar más tiempo, recostada quizá, para ir saliendo, porque los cambios fisiológicos en la meditación ocurren y uno necesita un tiempo de acompañamiento al salir de la meditación, descansando casi 5 minutos, no salir bruscamente de la meditación. La meditación abre puertas que a veces uno se encuentra con aspectos reprimidos de sí mismo. O sea, a veces uno tapa muchas cosas, es como, digamos, mete debajo de la alfombra realidades que están reprimidas. Entonces, al meditar, uno se puede encontrar con aspectos que reprimió en el pasado, pero que se están limpiando. Y si hay una molestia, hay que aceptarla y soltarla. O sea, la angustia hay que descubrir, si no más tarde se transformaría en una fobia. Uno no podría de repente entrar en un bar o entrar en un avión. Es preferible que en una meditación uno sienta una inquietud y puede angustiarse, pero eso significa que se está sanando. O sea que hay que abrir ese canal y dejarlo salir. Desde Uruguay, Juan Andrés pregunta si es verdad que 10 minutos de meditación equivalen a 1 hora de sueño. Sí, es totalmente cierto. Y es un gran descanso, un buen sueño de 7 horas. Yo aconsejo meditar apenas uno se despierta, porque uno arrastra también con los sueños aspectos que normalmente no están resueltos. Y al meditar, la limpieza y el descanso es mucho más profundo. Por eso se aconseja no meditar antes de dormir enseguida, porque no es aconsejable meditar la mañana temprano y luego a la tarde, a las 5 o 6 de la tarde, o 7 al atardecer, y un atardecer descansado. Y después dormirse naturalmente. Todos los meditadores dejan de usar los hipnóticos, dejan de usar las pastillas para dormirse porque naturalmente descansan profundamente. Ahora, esta gente que se retira a meditar, usted me dice que usted medita a veces dentro de un shopping, por ejemplo, cierra los ojos, repite un mantra como usted decía, ¿hay otra manera también de meditar? ¿Solo a través de mantras? No, hay muchas, cada sentido que usamos para afuera lo podemos invertir y usar para adentro. Significa la más profunda, que es escucharse a sí mismo, escuchar a través del oído más fino, usar ese sentido para tener insight, para mirar hacia adentro, también nos muestra que el método que más descarga la mente es el pensamiento y el sonido de nuestros pensamientos. Por eso usamos un sonido que es el mantra, que es el más eficaz para meditar. De todas maneras, hay una técnica visual también, de tener una visión del vacío, de sostenerse sin distracciones, mirando el vacío y quedarse atento a los objetos, ir disolviendo los objetos. También hay técnicas que se usan con el gusto más fino, o sea, hay técnicas que de un sabor dulce, de néctar, que surge en la garganta y podemos conectarnos con ese sabor más fino. Y también usamos a veces saumerios para tener el olfato más fino. Si afinamos todos los sentidos, también llegamos a meditar, pero la técnica más eficaz, demostrada científicamente, es con el mantra. Mabel desde México pregunta si la meditación es una religión y si no lo es, ¿por qué está tan relacionado con ella?
La meditación es religazón con lo esencial de uno mismo, lo mismo que la palabra religión indica. Sin embargo, no tiene más, no tiene una ideología detrás. Es una técnica de limpieza profunda que siempre es útil científicamente para sanarse, para tener paz interior. Y no es una religión instituida. A pesar que en el catolicismo hay un movimiento de meditación cristiana que hoy en día es valorado. Hay un obispo irlandés, Lawrence Freeman, que tiene un grupo de meditación. También ha habido en el hinduismo, técnica de meditación surge de Oriente, clásicamente proviene del budismo, que es lo que Buda transmitió con 4 nobles verdades, que primero que el sufrimiento existe, que el sufrimiento puede cambiar yendo hacia adentro, limpiando la mente, y que la iluminación también existe, que esta plataforma de luz y de paz y de felicidad la podemos crear. O sea que se integra a diferentes religiones, pero en sí misma la técnica no es dogmática, no es ideológica, no es sectaria. En todas las religiones confluye una misma verdad, que todos los seres humanos lo que buscamos es encontrar paz, tranquilidad y algo que dé sentido a nuestra vida. Desde México también, María Eugenia pregunta si es cierto que la meditación ayuda a la gente que padece ataques de pánico. Totalmente cierto. Yo trato a mucha gente que me consulta por estos ataques de pánico que se originan en la ausencia total de conexión con una verdad más profunda, con un reconocimiento de nuestra propia presencia. El ataque de pánico surge del miedo, justamente, que provoca el sinsentido, la ausencia de un rasgo unario, de un sentimiento de unión con un sentimiento de paz. Es la pérdida de sí mismo. Eso genera pánico, genera no siempre. Y es un aviso justamente para cambiar, para tratar de crear ese conocimiento que te permite reconocer. Y se sana totalmente con técnicas de meditación. Desde Paraguay, Cora, nos preguntan cuánto tiempo lleva meditar bien y en cuánto se ven los beneficios. El beneficio ocurre desde la primera meditación, con un instructor que acompaña y que indica el procedimiento, y es conveniente siempre la práctica regular de 2 veces por día, y en poco tiempo, pocas semanas, uno es el cambio. Ocurre que a veces uno quiere aprender la técnica y una vez que la sabe, es que ya está listo. Y no es así. O sea, la práctica es una manera de vivir conectado con una vivencia profunda que yo hace 40 años que medito y sigo meditando. A pesar de que la experiencia deja una impregnación en el estado natural de la mente, donde uno vive mucho más en paz, vive tranquilo, disfruta su trabajo, disfruta cuando maneja, disfruta viendo la naturaleza, disfruta todo el tiempo. O sea que la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es poder gozar la vida. Desde mi humilde experiencia, yo comencé a gozar mi vida meditando y sigo meditando. ¿Y cómo fue que usted se orientó o se inició en el mundo de la meditación? ¿Qué lo llevó a eso? Yo en los años 67, yo tengo 66 años, cumplí 16 años, hace 50 años, estaba en un colegio en Inglaterra, que ahora este año, en junio, voy a visitarlo después de 50 años, que se llama Concord College, y en el colegio escuché los Beatles cantando las canciones que inspiraban a Mahesh Yogi, que fue quien trajo la meditación trascendental a Occidente, y justo tuve la suerte de conocerlo personalmente. Después vino a Buenos Aires varias veces y fui instructor de la técnica de meditación, y a partir de eso viajé 6 veces a la India a estudiar en universidades de meditación como Brahma Kumaris, o en otras universidades estuve en Sai, que era un gran maestro que falleció, porque también transmitía la técnica de meditación, con Osho, estuve en Rishikesh, de vuelta con diferentes maestros. Entonces lo que yo transmito es una técnica que surge de una investigación profunda en el transcurso de mi vida.
Ok. Desde Chile, Susana dice, ¿por qué siendo la meditación una práctica tan antigua y tan beneficiosa, recién ahora parece estar en pleno auge? Yo pienso porque estamos en una gran crisis y la crisis es cambio. Y por suerte Jesús también transmitió hace más de 2000 años el Padre Nuestro. Y sin embargo nadie puede vivir, nadie puede sentir el cielo en la tierra. O sea que parecería que el ser humano tiene que vivir un purgatorio, tiene que atravesar grandes crisis de sufrimiento para recién reconocer que podemos sentirnos en paz y sentir el cielo en nuestra propia conciencia. Y la razón por la cual eh, no cambiamos, cada uno debe preguntárselo a sí mismo. O sea que cada ser humano tiene que tener una respuesta diferente para eso, porque la tendencia humana actual es a ser muy masoquista, a no disfrutar la vida, a creer que la vida es sufrimiento, es una lucha permanente, estar al ataque, la defensiva. Y sin embargo, lo que queremos señalarle es que si cada uno de nosotros pone una semillita de cambio, el mundo va a poder sobrevivir a esta crisis. Si no, el mundo va a seguir igual, pero la raza humana va a desaparecer, porque lo que estamos siempre no es la idea, el enemigo está cerca, o vivir con miedo, que es autodestructivo. El doctor Loizaga, ha sido un placer haberlo tenido con nosotros hoy. Igualmente, muchas gracias. Esperemos que se repita. Gracias. Y a ustedes los esperamos en una nueva emisión de América Directo. Gracias por estar ahí. El sonido Shain, 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 con un pensamiento que se repite a sí mismo, el resto de pensamientos que vienen y traen se van aclarando. Uno puede permanecer conectado con un aparente vacío, pero sintiendo paz, sintiendo tranquilidad. A su vez, en ese espacio se conecta con un nuevo orden creativo. Uno es el creador de su propia vida. No es un pensar humano, sino es un ser humano. Y ese sentimiento de ser es el que nos permite no solo ser protagonistas como actores de nuestra vida, sino directores, guionistas de cómo queremos vivir. Esto es una visión de una nueva conciencia que por suerte está ocurriendo en la presencia de la hora. No se logra y esta técnica no se educa en universidades o colegios, desgraciadamente. Fruto de esta ausencia, la gente sufre siempre con pensamientos y tiene su peor enemigo en la mente, que no para de pensar y nos llena de juicios, de angustias, a veces carga del pasado. Entonces la técnica consiste en quedar, ante todo, el cuerpo tiene que estar cómodo y quieto, sentado, y que me escucha seguir esta instrucción. Uno puede mantenerse con los ojos abiertos si tiene un horizonte donde no distraerse, pero es preferible hacerlo con los ojos cerrados, y repite un sonido mental que no tiene significado intelectual. Ese sonido se llama mantra. Un mantra, bien, la meditación es una técnica para poder conectarse con nuestra presencia que pasa habitualmente inadvertida a la mente. Siempre estamos siendo objeto de nuestros propios pensamientos y vivimos atados a un pasado o a un futuro, perdiendo la conexión con nuestra libertad que surge en el espacio de la hora. Cuando nosotros sentimos nuestra presencia y reconocemos que tenemos pensamientos y podemos elegir qué tipo de pensamientos, con qué quedarnos, elegir pensamientos que nos traigan un beneficio, un bienestar, y tratar de vaciar nuestra mente, necesitamos una técnica, ya que poder estar sin pensar y sintiendo el sonido que está compuesto de vocales y consonantes que limpia la mente. Nos conecta con lo profundo, con lo que no vemos, pero que sí somos. Porque el ser humano solo a veces queda
en la superficie de los hechos, en las apariencias. Y para profundizar, en esencia, para tener paz interior, tenemos que sentir nuestra presencia. Por ejemplo, un sonido que puedo pensar y que es un mantra que está en mis libros, he escrito varios libros de este tema, es Shaim, Shaim, Shaim. Ya es un sonido que nos conecta con el ahora, y in es hacia adentro, el sonido in nos permite profundizar. Si uno sigue quieto, pensando y repitiendo dulcemente, suavemente. Bienvenidos a una nueva emisión de América Directo. Hoy estamos en vivo con el doctor Alberto Loizaga. Dentro de la próxima media hora ustedes van a poder enviarle sus preguntas al doctor. Les cuento que el entrevistado que tenemos hoy es médico clínico, psicoanalista e instructor en técnicas de meditación. Fundó hace 15 años el Centro Actitudes que Sanan en Buenos Aires, Argentina. Él trabaja sobre técnicas de meditación desde hace 40 años y es un reconocido conferencista internacional en temas vinculados con la salud y el desarrollo de los valores humanos. Buenas tardes, doctor Loizaga. Soledad Blardone los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, encantado con ustedes. Bueno, un placer tenerlo con nosotros hoy. La primera pregunta que yo le quiero hacer es, ¿qué es la meditación? ¿Cuáles son sus beneficios?